Estimados amigos, muy buenas tardes. Reciban el saludo de la Sociedad Geográfica de Lima, en particular de su presidenta, la doctora Nicole Bernex, y del señor contraalmirante Raúl Parramasa, que es presidente emérito y el director de este programa de actualización de conocimientos. Asimismo, queremos, como todos los martes, agradecer el auspicio y la compañía del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en estas jornadas académicas. Sabemos que para nuestro país estamos viviendo momentos muy tensos, por decirlo de alguna manera. El panorama político está, ¿qué palabra utilizar? Está un poquito difícil, complicado para todos. Sin embargo, confiamos en que al término de este proceso las cosas van a ser positivas para todos los peruanos, que es muy importante. El conocimiento no puede detenerse. Creo que es una de las cosas que va a ayudar a salir adelante de nuestro país, y en ese contexto la Sociedad Geográfica de Lima no ha querido, a pesar de las circunstancias, dejar pasar nuestros martes geográficos. Hoy, que es un día especial, es el Día Internacional de los Océanos. Entonces, nuestras charlas del día de hoy, 3 charlas que por una grata coincidencia van a estar a cargo de 3 damas. Entonces vamos a tener 3 damas hablando del océano el día de hoy. En este día, que por coincidencia ha caído martes, como les decía, Día Internacional de los Océanos. Otra característica especial de este martes es que nuestra primera charla va a ser dictada en inglés. Y esto porque por nuestra relación con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, es una propuesta que tuvimos desde el año pasado de tener algunas charlas. Entonces, esta es la primera de 4 charlas en el año que van a ser dictadas en inglés. Sin embargo, yo creo que el lenguaje científico debe facilitar su entendimiento. De todos modos, saben que la oportunidad de hacer preguntas está abierta en todo momento, tanto para los amigos que nos siguen por el Zoom o por la plataforma del Facebook Live. Igual, sus preguntas son bienvenidas en cualquier momento. La recomendación de siempre es mantener apagados los micrófonos para que la charla se lleve a cabo con normalidad, hacernos llegar sus comentarios. Y en la medida que podamos, vamos a ir respondiendo las preguntas por el chat o hacia el final de las charlas, trasladar las preguntas a nuestros expositores. Muy bien, cumplido con los saludos a todos ustedes, voy a permitirme presentar a nuestra primera expositora. Me refiero a la doctora Vicky Firrini. Ella es una investigadora científica senior en el Observatorio de la Tierra de Lamont Doherty en la Universidad de Columbia, y profesora asociada del Centro de Levantamientos Costeros y Oceánicos de la Universidad de New Hampshire. Su investigación se concentra en el uso de técnicas de mapeo para entender los procesos que dan forma al fondo oceánico en variados ambientes. En los últimos 20 años ha participado en más de 20 expediciones de mapeo, tanto en aguas someras como en aguas profundas, empleando para estos mapeos, para estas jornadas de investigación, buques, botes, vehículos sumergibles y plataformas remolcadas. Por cerca de 15 años ha trabajado en múltiples proyectos concentrándose en asegurar que los datos de la investigación geoespacial marina estén disponibles para la comunidad científica y para el público en general. Vicky actualmente se desempeña como presidenta del Subcomité de Mapeo Submarino de la Carta Batimétrica General de los Océanos, YEPCO. Ella ostenta un máster en Ciencias Ambientales Marinas y un doctorado en Oceanografía Costera, ambos otorgados por el Stony Brook University en New York, Estados Unidos. Es para mí un gusto dejarle la plataforma a disposición de la doctora Ferrini. Vicky, whenever you're ready, now you can share your screen. Thank you. Great, thank you. Let's see if I do this correctly. Is it in presentation mode? Not yet. So we can, yeah. Like that? No, we're good. Yeah. Okay, great. All right. Thank you for having me. It's a real pleasure to be with all of you today, especially on World Oceans Day, as we
On my social media, everything was about the ocean today. It was wonderful. So I'm going to give you a brief presentation about some of the things that excite me about exploring the ocean and mapping the ocean, particularly in the deep sea. So I like to start out by just sort of setting context with how big the ocean is. So if we think about the planet and think about the fact that more than 70% of the planet is covered by the oceans, and then recognize that the majority of the planet cannot be seen. So it's hidden from us by this massive body of water. And what that means is that we don't really know what's there, right? So in a perfect world, at least through my eyes, I would love to be able to look out at the ocean like we can from the beach or from a harbor and drain the water. So in this example from Nova Scotia, this is high tide. Now this is low tide. It's a very dramatic difference, and we can actually see the seafloor with our own eyes. But of course, we can't do that if we look at the global ocean. We have a general idea of what the shape of the seafloor looks like from maps like this, which is the JEBCO map. We can see that there are mid-ocean ridges that come along the center of the oceans, like seams on a baseball. We can see different heights and some features, but in reality, we really don't have very much detail about the shape of the seafloor. And that's because this map, the majority of this map, is based on prediction. So we're able to use satellite information that measures the sea surface height, which is very, very slightly distorted or slightly elevated based on what's underneath the shape of the seafloor. And so we can do a computation with gravity to estimate what the shape of the seafloor is. And that's how we have that global map. The nice part of this is that we have a full global perspective and it's very efficient. But the bad part is that it's very limited in terms of resolution and also accuracy. So we sort of have a fuzzy shape or image of what the shape of the seafloor looks like. So again, thinking about the size of the ocean and how little of it has been mapped, if we think of this map as the whole planet, and this red box as the 70% of the planet that's covered with water, and then think about how much of that ocean, that red area in this map has actually been mapped with detail, it's just this tiny little box. So a huge part of our planet remains unmapped and unexplored. So how do we see through water and actually get the detailed measurements that we need to be able to understand the shape of the seafloor? In the old days, a technique called lead line was used, where literally a weight or a heavy object on a rope or a wire was lowered off the side of a ship, and we measured physically the distance to the seafloor. So we would get individual measurements as the ship moved around. As sonars came online, we were able to use sound, and basically the speed of sound as it travels from the ship to the seafloor and back to compute distance. So now we were getting more measurements and we're doing it acoustically. The modern way that we do it is with what's called multi-beam sonar, which is kind of like a fan of sound beams that is like a swath. It's like a lawnmower. We get a path of data that's like a profile under the ship, and we get profile after profile, and we can stitch it together to understand the shape of the seafloor. So I like to think about this like a flashlight. A single beam sonar is like a single flashlight shining against the wall or the floor. You can see a little bit of what's down there, right, in a dark room with that light. But with a multi-beam system, we have a lot of flashlights put together and we can see a bigger area. It's really the same concept. So modern echo sounders, multi-beam echo sounders, can be very large systems that go on big ships that go to the deep sea, like in the bottom left image. They can be small systems that get put on little submersibles that get brought to the seafloor, but they all work in the same way with this fan of sound beams that gives us these measurements in a profile as the vessel moves along.
If we compare what this kind of data gives us compared to the satellite predicted bathymetry, this is an image. The area is about 50 kilometers by 50 kilometers. And we're looking at roughly 1 kilometer resolution of the shape of the seafloor. It looks very blurry. You can't see very much detail. If we go over the same area with a multi-beam sonar, suddenly with 100-meter resolution, so much more detail, it's like the seafloor comes into focus. We can see all kinds of features that we really couldn't see with that predicted data. Another example, here's an atoll in the Pacific Ocean. This is what it looks like in predicted bathymetry. Not very clear what it is at all. If we look at what it looks like with multi-beam bathymetry, you can see all sorts of details. You can see gullies, you can see sort of plateaus, all these details that just really weren't visible from the predicted bathymetry alone. And one more example that I really like a lot, what we're looking at here is the fuzzy or blurry areas are predicted bathymetry, and the more crisp areas are measured. So there's like 4 different track lines here of multi-beam data. And if I animate this, you'll see that where that white line is, a new track line of multi-beam comes on. And there's basically a mountain there that's 1.5 kilometers tall that just was not detected at all in the predicted bathymetry. And there are thousands of these all around the ocean. They're just waiting to be discovered. So when we're collecting this data, I think this is very exciting, and some of you may have seen this before, but this is what a multi-beam system looks like as it's collecting data. You can see the swath, you can see the profile underneath, and you can see the pink line is what's being detected as the seafloor. Might not seem too exciting to the untrained eye, but to me, I'm always sort of creating a mental image of what this is going to look like when it comes together into a map. So I love seeing this. Of course, the ships are moving all the time with these systems on them. And if you think about how we try to use these measurements to understand the shape of the seafloor, we have to really constrain or understand the motion of the ship. So it's rocking side to side, it's moving up and down, it's tilting from right to left. And by constraining all of that, we can make corrections to get a nice clear image of the seafloor. So although it might look like this up above deck as the ship is bouncing around, we can get beautiful data. A couple of examples that I like to show of what it's like when it's really rough on a ship, because being at sea is such a unique experience. This is looking outside in the galley of one of the ships as the water splashes up against the window. Fortunately, during this trip, I was on motion sickness medication, so it helped. Often that's a bit of a problem. I also like this example where my soda can just moved by itself right off the table. So as the ship is being tossed around and moved all over the place, we're collecting really important data as we go. And what we're able to do with this data is see through the water. So this is an example of a new island that formed in the South Pacific Ocean during a volcanic eruption. We had a chance to go to this site during a cruise that I was on when we had some bad weather and couldn't do what we had planned to do. And so we were able to go and map around it with the ship. And what we found, so the new landmass is this sort of center area here between these two elongate islands. What we found is that this is sitting right on top of a big underwater volcano. And so with this data, we can understand all kinds of details of this volcano and understand a little bit more about how this island came to be. Another really exciting little piece about this story is that some scientists at NASA were studying this island with some colleagues in Europe to try to understand Martian landscapes. So we're actually able to connect ocean mapping data with landforms on Mars, which was a really exciting outcome of this particular project. So another example of some of the features in the deep sea, these are giant ripples on the seafloor. So it's the same kind of little ripples you might see at the beach in shallow water, or even in a puddle when there's water moving quickly and sand is being pushed along the street.
but these are almost 100 meters tall. So they're giant ripples on the seafloor in 5 kilometers of water that are formed by bottom currents, just pushing this muddy sediment around for long periods of time, creating these features. So there's all sorts of amazing features to see as we map the ocean, and that's really just the beginning. So once we have these base maps, we can start to deploy other assets, other vehicles with either humans inside or cameras on them to go down and map and see and explore in much more detail. So what we're looking at here are a variety of different submersible and robotic vehicles. The top left is the submersible Alvin, which is a research submersible that takes 2 scientists down at a time with a pilot. The top right is a remote operated vehicle that maintains connectivity to the ship with a wire. It's like a remote controlled submarine. The bottom 3 to the left are autonomous. They can be set on their own and they go and collect data and come back and deliver it to the ship. And then the bottom right one is also a remote operated vehicle on the bottom. So once we have these initial maps of the seafloor, we can put these other vehicles down to go and explore, collect samples, really see with our own eyes what it looks like. Of course, once you get below the surface, it also gets a bit more quiet. So we're not getting pushed around by the waves as much once we get below the surface. This is a really nice shot of Alvin as it's descending just at the surface of the water. As we get down to the bottom, this is Alvin on the right with a good friend and mentor of mine looking out the window, and the remote operated vehicle Jason on the left. And what I like to talk about here is that when you're on the bottom or when you're looking through the camera of one of these vehicles, it's kind of like looking through a straw. You're just looking in this little bit of an area. You can see a bit further with your own eye than with a camera, but we're really covering a very small area of the seafloor that we can see. But it's absolutely transformational to be able to get down and see the seafloor, to understand the maps, and actually to start to collect samples and make other observations. So the kinds of things that we can see once we're down there are lava formations. In this case, these are pillow lavas that were covered with some sediment, so they're not very fresh. We can look at hydrothermal vents, which are really spectacular, where there's hot water coming out of the seafloor and all these mineral deposits being created. Of course, at hydrothermal vents too, there are spectacular ecosystems. My first dive in Alvin, I got to look out the window at one of these, some of these tube worms, and it was just unbelievable to be there myself. But you know, it's a whole other world that really is hard to get to, but with technology and data sharing, we're able to start to share this with not just the science community, but with the world. This is a map that I made by taking a multi-beam sonar system on a remote operated vehicle down to over 2.6 kilometers water depth. And we were able to map this hydrothermal vent field with great detail. So the surface that we're looking at here, each sort of square of elevation is only 25 centimeters. So it's a very, very detailed map. And you can see actually the shape, those bumps are like the lava pillows that I showed. And the big things that are sticking up are hydrothermal vents. And we can actually did some work looking at the texture of the seafloor here because of the extreme detail. But we can also start to look at the photos and actually put them in context. So here's an image of the hydrothermal vent on the right and some images of the lava formations on the bottom. So the combination of these data streams really helps us understand what we're looking at. It's almost like being there in person as though there were no water, but not quite. So to try to understand the magnitude of these features and what I'm looking at here, what I decided to do was try to understand the height of this feature. So I took a drawing of a person, well, I'm estimating him at about 2 meters height. And it would take a lot of people standing on top of each other to approximate the height of this hydrothermal vent. It's hard to really appreciate that looking at the map, but when you start to give it context like that, you can really understand the size and the magnitude of these features, which is really pretty amazing, I think.
And that's the photo mosaic put on top, just for a little more context. So we've really come a long, long way. When I was an undergraduate, I spent some time at Woods Hole Oceanographic Institution. And at that time, the best way that we could communicate what the seafloor looked like at these really hard to reach deep sea environments was with a few pictures that were not very high quality, but also by speaking with an artist and having people who had been down in the submersible speaking with an artist and describing what it looked like. And so in 1994, when I was an undergraduate student, I remember going with my colleague and mentor to speak to this gentleman, and he put this drawing together. You can see Alvin in the back, and it sort of looks otherworldly and very unfamiliar. And if we fast forward just over a decade, at this very same site, we took a multi-beam system down to the seafloor, very close to the seafloor on a remote operated vehicle. And we were able to collect bathymetry data that approximates pretty nicely what this artist rendition looks like. So we're now at the point where we can collect data and actually almost create photorealistic representations of the depth and shape of the seafloor, which is a truly amazing accomplishment. Another little story about this is I went to this site when I was still a graduate student, just about finished. And I got to take my first dive in Alvin at this site. I had been working on data that I had collected. And I went down in Alvin and I came back up to the surface and I reprocessed all the data, because suddenly seeing this other world with my eyes, I understood what I was looking at much differently. And I realized that I had made bad assumptions about what I was looking at in the data. And so I was able to make a much more realistic view. Specifically, it's that in these volcanic terrains, there can be big collapse features, these big holes where the bottom just drops out. That doesn't really happen in sedimentary environments near the coast where I had done most of my previous work. So it was a really pivotal moment for me to really have a much better understanding of the shape of the seafloor. So we're at the point now where we're able to not just work with these assets and collect these data while we're on the ships. When I first went on my very first deep sea trip, we got email twice a day if the systems were working well. We were fairly separated from the mainland. Now, of course, there's connectivity so that we have email all the time and we can communicate all the time. But there's now the potential and the frequent use of what's called telepresence. So there can be people onshore in a control room. So in the bottom picture here, there's an example from the University of Rhode Island. And they're basically seeing the same video streams and data streams that are being worked with on the ship. So the top right picture is the control room on the ship. And so we can actually have people onshore participating in the same way that they would if they were at sea through this thing called telepresence. And the other really nice thing about telepresence is that it helps us not just engage a broader scientific party in the activities that are being pursued during a research cruise, but we can also, if something surprising comes up, we can reach out to an expert and get them engaged at a moment's notice. And we can also engage the public. We can engage school children in classrooms and really make them part of the exploration experience, which is a really wonderful thing. I think it helps to not just share science and exploration, but really foster, a connection with the ocean in ways that certainly were not available to me when I was a child. So a very exciting aspect. I wanted to point this out because this is a new site that was just launched today, and it does connect to the idea of telepresence. This is a joint project between NOAA's Office of Ocean Exploration and Research, Nautilus Live, which is part of the Ocean Exploration Trust, and the Schmidt Ocean Institute, which operates the research vessel Falkor. These three organizations and their assets are sort of together considered a sort of an exploration fleet
in the US, though they do certainly work internationally and with international colleagues. But they started this new website to really start to centralize resources for teachers and for education and for outreach in general, really trying to pull together these different information products and teaching modules, and also access to their live broadcasts. So all three of these vessels do telepresence and live broadcasts. They stream onto YouTube, they stream onto Facebook. And if you come to this site, you'll see if they're live now and you can tune in. And it's a really nice way to be able to engage and discover these resources in a centralized location. So when we think about how the majority of the ocean has not been mapped, and actually look at what that means, instead of a simple representation, look at where the gaps in data are, it looks like this, which is pretty messy and maybe a little bit hard to understand. So I'll explain it to you. So what we're looking at is the blue colors here represent depth, and the darker colors are deeper, and the lighter colors are shallower. And the areas of the ocean that are black indicate the parts of the ocean where we don't yet have ocean mapping data. So we don't know in detail what the shape of the seafloor is like. So there's huge parts of the ocean where there's no data at all. There's some parts of the ocean where there's quite a bit of data. And there's huge areas where there's just a sort of, many little track lines, little bits and pieces of information, but nothing coherent. So this is what the picture looks like now. If we think about how much of the parts of this that are blue are actually explored or mapped at very high detail or with eyes on the seafloor, it's an even smaller percentage. So there's lots and lots to learn and discover as we explore and map the ocean. And one of the really big motivators that's trying to bring the international community together to develop at least the baseline of information, which is a map, is being led by the Nippon Foundation JEBCO Seabed 2030 project. So this is a pretty exciting initiative, particularly in the world of ocean mapping. It is a collaboration between these two organizations. The Nippon Foundation is a philanthropic organization in Japan, and JEBCO is an intergovernmental program that operates under the auspices of the International Hydrographic Organization and the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. So it's a really good combination of lots of governments trying to work together already. And the goal of Seabed 2030 is to inspire the complete mapping of the ocean and really of the planet by the year 2030, and to make all bathymetric data, all seafloor mapping data, available through the JEBCO Ocean Map, which is a freely available data product that anyone can use, anyone can access. And the motivation for this is to inform policy decisions, to promote the sustainable use of the oceans, and to support scientific research. So through very important motivators to really bring the community together to achieve this. We're fortunate that this program or this initiative is happening in parallel with the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, which is raising the profile and the importance of working together internationally, sharing data, and working toward a common goal. And the UN Decade also recognizes the importance of a map as a sort of baseline data product to help do all sorts of other important ocean science research. So really, Seabed 2030 is a global call to action. The project, really central to the project, I think, is collaboration. We really want to figure out how to bring all of the stakeholders together to achieve mutually beneficial goals, to map the one ocean, because it is one ocean. It doesn't know political boundaries. The organisms and the processes in the ocean don't stop at international boundaries. And the way that we've set this up is basically
4 regional centers have been established to coordinate with stakeholders throughout the world to help discover data that exists and integrate it into data products, to identify where data gaps are, to help inform and help inform new data acquisition and make sure that things are done efficiently. We don't want to reproduce or redo things that have already been done. So the 4 regions, just very briefly, the Atlantic and Indian Oceans are the region that my group looks after based at Columbia University. There's a joint center coordinated by the University of New Hampshire and Stockholm University that looks after the Arctic and the North Pacific. There's a center in Germany at the Alfred Wegener Institute that focuses on the Southern Ocean. And then the 4th region is the South and West Pacific, and that's led out of New Zealand, collaboratively between 3 different groups, NIWA, which is the National Institute of Water and Atmosphere, and GNS and LINS, which are 2 other agencies there. So really trying to bring the community together and try to build upon the efforts that are underway locally and regionally in some places, and make sure that we can leverage all that good work that's being done and really build a community of practice that can work toward common goals. Another really important aspect of this is to move beyond the traditional relationship that has been very productive with academia and government, and also to engage industry, which is starting to get much more involved, and also the public. So there are ways, besides just being excited and involved and encouraging, that the public will be able to participate in this. There's an effort called crowdsourced bathymetry, where we really think of the future where any small boat that has a navigational sonar, in theory, could provide data into this global effort. So everyone has a part to play. Another really important piece, of course, is technology innovation. So I showed you some examples of autonomous vehicles. There's one shown here. This is a surface vehicle that launched an underwater vehicle. This was the winning solution for a recent competition that X Prize held to try to accelerate ocean mapping. So there's a lot of different technology that is coming to maturity and becoming part of the answer, not just with data acquisition, but also in terms of data processing and data integration. And so I think the combination of technology and of coming together as a global community that shares data and works together and shares knowledge and tools and workflows is really the engine that will drive us toward this goal of mapping the entire ocean by 2030. So I think I'm going to end there and just say that this is the beginning, because again, if we think about how much of the ocean hasn't been explored or mapped, it's massive, and there's a lot to do and a lot to learn. And I think, you know, one of the exciting things to me is to help bring the ocean to people so that they can understand its beauty and, you know, learn to love what's there, what it has to offer us, and also to remind the world that the global ocean really belongs to all of us. Once we get out past international boundaries and we're in the high seas, that resource, those resources that are there, that huge, massive portion of our planet is all of ours. And it's up to us to make sure that we take care of it and that we help it take care of us into the future. So I think I'll end there. Thank you. Vicky, thank you very much for your very, very interesting presentation. We have few questions. Let me, okay, I'm gonna do this part in both languages. Great. Ok, Vicky, muchas gracias por tu tan interesante presentación. Tenemos algunas preguntas. De hecho, hay un par que están en inglés, entonces solamente voy a tener que leerlas, pero hay una que está en español y con gusto voy a hacer una traducción para poder tener el contexto. La pregunta en español dice que si conoce usted acerca de la dorsal de Nazca y si es que hay
información de mapeo satelital. The question is related. I said that there are a few questions. 2 of them are in English, so that doesn't going to be a problem. So I just want to read them. But one of them is in Spanish. That's why I'm providing some information about this question. I think it was 2 weeks ago, in Peru declared for the first time a protection area in the ocean, and it is over the Nazca Ridge. And this question is related to this. So if you have any information about this specific feature, the Nazca Ridge, if there is available information from satellite about this particular area or feature of the seabed. So I'm not certain without looking, but I do know where to look to see what data do exist. I'm sure some data exists there. There have been a lot of expeditions in the Pacific looking at hydrothermal vent areas and the mid-ocean ridges and the plate boundaries. So even if the area, I'm sure if it was declared a protected area, there must be data to support that that establishment. But I would have to look to see exactly what there is. But I'm sure that there is at least some ocean mapping data and probably other kinds of data sets that are available. I can look and maybe I'll put something in the chat during the next talk. How's that? Ok, perfecto. Vicky, respecto a esa pregunta, responde referida a la dorsal de Nazca, que yo mencionaba en inglés que hace 2 semanas se ha declarado como la primera reserva marítima o reserva marina, un área protegida por primera vez en el Perú. Y la pregunta iba referida a que si es que existía información satelital, porque se hizo referencia en la presentación que había información satelital de todo el mundo. Entonces, la doctora Ferrini mencionaba que en forma específica, bueno, podría buscar la información y ponerlo, sin embargo, sabe que existen información o varias expediciones dirigidas en el Pacífico Sur. Algo de información debe haber de estas expediciones, o de hecho hay, y bueno, es cuestión de buscar estas bases de datos globales para poder ubicar esta información. Okay, I'm going to go with the next question, and it is connected with something you already mentioned. It's this hydrothermal vents in the south of the Pacific Ocean. If you have some comment about I'm sorry, this is in English already. Peru may have a potential to find hydrothermal vents in the south. Do you have an opinion about that? I mean, yeah. So there are international databases that report on the locations of all known hydrothermal vents and hydrothermal vent fields. I can look that up as well, and I can put that in the chat. And I know that there are people that look at sort of the biogeography, so the continuity of different hydrothermal vent species in different parts of the ocean as an indicator of how, there must be some sort of connectivity that helps these different organisms spread over large areas. So there's hydrothermal vent areas that are, conducive for their growth and existence that are not yet found. So I'll find the link for the international database of hydrothermal vents, and I'll throw that into the chat as well. Okay, muchas gracias. La pregunta estuvo dirigida en forma específica a un término empleado durante la charla y la respuesta a la anterior pregunta, referida a estos, ¿cuál es la traducción en español? A estos emisiones de gas que son unas fuentes hidrotermales, ¿no? Que forman unas figuras particulares en el fondo. La doctora Ferrini mencionaba que existen bases de datos globales que andan buscando conectar
estas oportunidades que hay de conectar o de, digamos, de poner en contexto la aparición o el haber encontrado estas figuras en el fondo, porque se producen unos ecosistemas muy particulares que solamente se presentan en estos ambientes, ¿no? Entonces también, bueno, ya de hecho en el chat pueden encontrar la página web que agrupa a estos descubrimientos de estas fuentes hidrotermales, ¿no? Okay, let's go with the next question. And it says, we know, if you want, you can read it in the chat, but it says, we know that mapping research is very expensive, especially for countries like Peru. How should we obtain better budgets or collaborate, for example, with private industry or others? Yeah, that's an interesting question. So I think, you know, one of my hopes with Seabed 2030 and the Ocean Decade is that we can encourage ships that have mapping capability to acquire data when they're in transit, not just when they're at particular sites, because as much data as we can get will help. I'm also hopeful that various nations around the world will be encouraging of vessels to collect data and share that data, not only with that nation, but with the world as we try to fill in this map. I think that I'm not sure how to obtain better budgets, but I certainly hope that the Ocean Decade will help to find some funding resources to help address some of the big challenges that we have in the global ocean, including mapping, and help pair different groups of people together who may have assets or funds with people that, you know, need data, need technology, and try to figure out how to work together. So hopefully that will evolve a lot over the next several years. Okay. Thank you. Let me translate that question and the answer and summarize the answer. La pregunta estuvo referida a que las operaciones de mapeo, como la que han sido presentadas durante la presentación, son bastante costosas, ¿no? Esos costos se hacen más relevantes en países como el nuestro, como el Perú, y la pregunta está orientada a cómo podemos obtener mejores presupuestos o colaboración, por ejemplo, con la industria privada u otros, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, la doctora Ferrini lo que planteaba es que, bueno, respecto al tema de presupuesto es un poco, sí, difícil y no tiene una respuesta precisa a cómo hacerlo. Sin embargo, el contexto debe ayudar. ¿Y a qué me refiero? ¿O a qué se refiere la doctora Ferrini con el contexto? Es que desde el año pasado y hasta el año 2030 estamos en la década de los océanos, ¿no? A nivel internacional. Entonces, en este contexto, la década de los océanos, se está buscando que se ponga mayor atención hacia la investigación oceanográfica. Entonces, esto viene en línea con lo mencionado hacia el final de su presentación del proyecto Seabed o Fondo del Mar 2030, que viene impulsando la colaboración de prácticamente cualquier embarcación con un sistema de navegación que le permita medir el fondo, pero que a su vez pueda contribuir con un mayor conocimiento del fondo oceánico, ¿no? Entonces sí, siempre el problema va a recaer en el tema del presupuesto, pero probablemente estamos en un momento en el que podemos aprovechar las circunstancias para motivar una mayor investigación respecto a los fondos oceánicos. Como repito, estamos en la década de los océanos, declarado por las Naciones Unidas, y bueno, y este es el contexto internacional. Bien, yo creo que esas son nuestras tres preguntas que teníamos para nuestra expositora. Entonces voy a agradecerle una vez más por su participación para presentar a nuestra siguiente expositora. Vicky, thank you very much for your very, very interesting presentation and also for your answers to the questions that were presented during this event. My pleasure, thank you. Thank you. Muy bien, amigos. Voy a
Vamos a presentar ahora a nuestra siguiente participante. Me refiero a la señorita Andrea Collantes Biggio. Ella es bióloga, hidrobióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en Ciencias Marinas por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Ella es investigadora en biodiversidad de organismos marinos y oceanografía, consultora en industria petrolera, marina y en áreas protegidas, educadora marina para la Red de Educación de Latinoamérica para el Océano, coordinadora académica de Biomarina y divulgadora científica de la Sociedad de Astrobiología del Perú. Ella va a tener a su cargo la presentación que se llama Ocean Literacy, que está relacionado a la cultura oceánica para el Perú. Muy bien, Andrea, agradeciendo desde ya tu participación en este evento, te dejo a cargo de la plataforma. Gracias. Hola, hola, ¿me pueden escuchar y pueden ver la pantalla? Confírmame, por favor. ¿Sí? Sí, perfecto, Ok, te escuchamos y tu bueno, pantalla muchas está gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y feliz Día del Océano para todos. No solamente para los que trabajamos relacionados al océano, para los que nos gusta y en general para los que no los conocen, para todos, feliz Día del Océano. El tema que les traigo hoy, después de una charla tan interesante como de la doctora Vicky, sobre el mapeo muy motivadora, es acerca de la Ocean Literacy. También son términos en inglés, pero creo que también debemos de acostumbrarnos un poquito a ellos para poder conocerlos más. O también la llamada cultura oceánica y especialmente la cultura oceánica para nuestro país, para el Perú, en este bicentenario. Bueno, ¿qué es la cultura oceánica? La cultura oceánica, por definición, es entender el entendimiento de la influencia del océano sobre los humanos y de los humanos sobre el océano. Eso es cultura oceánica. ¿Cómo nace la cultura oceánica? En el año más o menos 2002, se reunieron en Estados Unidos un grupo de profesores, de educadores de las escuelas, de los niños. Ellos veían una necesidad de enseñar a sus alumnos acerca del océano, tópicos sobre el océano, sobre la conservación del océano. Entonces ellos no encontraban una forma de hacerlo, no sabían, ellos querían crear digamos, un curso especial en la currícula escolar para que los chicos puedan estudiar sobre el océano o tal vez insertar estos temas en cursos de oceanografía, perdón, de geografía o de medio ambiente, ciencias naturales que hay en los colegios. Entonces, juntaron a educadores, juntaron a autoridades, juntaron también a científicos, juntaron a actores locales para que pudieran hacer junto esta currícula. Sin embargo, se dieron cuenta de que esto iba más allá que solo un curso escolar, iba acerca de cómo nosotros los humanos entendemos el océano, cómo debemos de conocerlo, qué debemos de saber para su conservación. Entonces, definitivamente era algo mucho más grande que solamente un curso escolar, un curso de un año escolar en una escuela. Es así como la cultura oceánica nace, como este entendimiento por encontrar esta influencia del océano hacia nosotros y de nosotros al océano, y también se iba masificando. Muchos otros países también empezaron a hablar sobre cultura oceánica, se empezaron a juntar muchas más personas para tratar de crear este contexto de la cultura oceánica. La cultura oceánica tiene varios sinónimos y cuando nosotros queremos leer sobre ellos y buscamos por Google, vamos a encontrar, por ejemplo, como alfabetización oceánica, que también es un sinónimo de cuando hablamos de cultura oceánica, también en inglés, Ocean Literacy, y también algunos le llaman educación marina. Cualquiera de estos conceptos, cualquiera de estos sinónimos van a ser continuamente empleados. Incluso a veces yo digo cultura oceánica, a veces hablo más de alfabetización oceánica, pero es lo mismo en realidad. La alfabetización oceánica, o sea, estas personas que se unieron, vieron que tenían que crear 7 principios básicos para dar a conocer la cultura oceánica al mundo, y estos principios se basan en las cosas que nosotros los humanos, todos debemos de saber, debemos de tener claro cuando hablamos sobre el océano. Y estos 7 principios son los siguientes. Ahí les traje un videito que hicimos para hablar un poco de estos principios. No se los tiene que aprender. Primero, la Tierra tiene un solo océano con muchas características. Solo uno. 2, el océano y la vida que éste alberga moldean las características de toda la Tierra, de todo nuestro planeta.
3, el océano ejerce influencia sobre las condiciones climáticas y meteorológicas. 4, el océano hace posible que la Tierra sea habitable. 5, el océano sustenta una gran diversidad de vida y ecosistemas. 6, el océano y los humanos están intrínsecamente conectados. Y 7, la mayor parte del océano permanece inexplorado, y creo que ya no nos quedó claro con la presentación de la doctora Vicky, que no está mapeado todavía todo el océano. Entonces, se crearon estos 7 principios esenciales de la cultura oceánica o de la alfabetización oceánica. No tienen que aprendérselo ahorita de memoria. Pueden encontrarlo igual en las guías, en internet. Están disponibles en varios idiomas, incluso para todos puedan entender. Sin embargo, yo me quedo contenta con que se lleven a casa el día de hoy el principio 1. El principio 1 y que tiene que ver también con el día de hoy. El principio 1 de la alfabetización oceánica, dijimos que la Tierra tiene un solo océano con diferentes características. Entonces, hubo una campaña para que la gente se fijara mucho en este principio, y una de ellas es la campaña llamada Drop the S, o cortando o eliminando la S. ¿Qué sucede? Nosotros hasta el momento siempre venimos hablando sobre océanos. Incluso el día de hoy es el día también del océano, pero muchos lo ponen como el día de los océanos, o hablamos de océanos en general, porque a nosotros nos han enseñado que existen 5 océanos: el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico, el Antártico. Sin embargo, la cultura oceánica propone eliminar esta S, utilizar la palabra océano como un sustantivo singular, para poder estar acorde con este principio que nos dice que el océano es solo uno, que todos estamos interconectados por ese un solo océano terrestre que tenemos, y que este océano está unificado, que tanto lo que sucede de un lado como el otro lado va a repercutir. Entonces, en base a esto, se propone que se elimine de tu forma de escribir, de tu forma de hablar, la letra S, y quede solamente como el Día del Océano. Se esperaba en realidad que este año ya se adopte en realidad para todas las actividades el Día del Océano, y conforme pasan los años creo que ya se va a tener esa tendencia de eliminar la S, decir océano. Entonces yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus alumnos, si son educadores, algunos de aquí, y comenten, ¿no? que es la importancia de utilizar y de ver el océano como uno solo, que todos somos parte de él, y no está separado, está totalmente interconectado. Entonces, el principio 1, importante que se lleven a casa esta noche. Esto de la cultura oceánica definitivamente no se puede hacer uno solo, o solamente un solo país. Están involucradas muchas redes de investigadores, de educadores, autoridades, comandada por UNESCO, por la ONU, la Comisión Oceanográfica Internacional, que también habló Vicky en la charla anterior, lideran esta nueva forma de ver el océano, que es la cultura oceánica. Y Latinoamérica tampoco se podía quedar atrás, a pesar de que hay muchos países como Canadá, Estados Unidos, Italia, que ya adoptó la cultura oceánica en sus países. Latinoamérica no se puede quedar atrás en este nuevo decenio, así que se formó la Relato, que es la red de educadores marinos de Latinoamérica, donde estamos trabajando junto a estas organizaciones para poder implementar una cultura oceánica aquí en nuestra región, en Latinoamérica, que tanto lo necesitamos. Bueno, como ya les dije, la cultura oceánica en un inicio se esperaba que fuera un curso en un colegio, en una currícula escolar para niños de primaria o jóvenes de secundaria. Sin embargo, fue mucho más allá. Pero de todas maneras, estos países como Estados Unidos, Canadá, intentaron o intentan hasta el momento hacer esta currícula para llevar un curso específicamente sobre temas del océano. Sin embargo, no les está funcionando tanto así, porque recuerden pues que tendría que estar dentro de algún curso, por ejemplo, de geografía o de medio ambiente o de ciencias naturales. Entonces, se está abriendo camino en la currícula escolar para que pueda suceder. Sin embargo, no se han quedado atrás y han hecho algunos proyectos. Por ejemplo, este de aquí, que está dirigido a escolares de la primaria, se desarrolla en Australia, y es muy interesante porque junto con otros científicos y con la empresa privada, los niños les enseñan a hacer un pequeño barco, compuesto de muchos instrumentos de medición oceanográfica básica.
Entonces, mientras les van enseñando a construir el barco y a armarlo, les van enseñando acerca de oceanografía de acorde a su edad. Y luego, junto a los investigadores o a la empresa privada, pueden los niños ver cómo el barco va a ser desplegado. O sea, el barco es utilitario y los niños luego pueden hacer como unos tracking acerca de este barco que han creado y obtener datos. Entonces, imagínense si eso se podría hacer aquí en el Perú, que nuestros niños de la primaria puedan hacer estos barcos y puedan saber, aprender sobre oceanografía tan de pequeñitos. Imagínense, eso se podría lograr, por ejemplo, si nos unimos a hidrografía y navegación, si nos unimos a la marina, que forma parte de hidrografía, o alguna empresa privada que quiera transportar los barquitos y hacer este tracking. Entonces, definitivamente proyectos así son muy inspiradores y que también nosotros podemos adoptarlo. En la universidad, a un nivel superior, la educación también está implementando la cultura oceánica. ¿De qué manera? Por ejemplo, las personas que hemos estudiado ciencias y ciencias marinas en general, a nosotros siempre nos enseñaron de que debíamos de solamente estar investigando en el laboratorio, en nuestras computadoras o haciendo trabajo de campo, pero no se nos enseñó a cómo debemos de nosotros ser también un poco de divulgadores, ser educadores de lo que nosotros estamos haciendo, cómo nuestra investigación puede favorecer a la sociedad, cómo llegar a divulgarla. Entonces, para eso también hay especialistas en cultura oceánica que están dando clases, cursos a estos investigadores de la universidad para que puedan también adoptar la cultura oceánica, estos 7 principios, a su propia investigación y luego a cómo la van a ir desarrollando. La investigación científica es un arma poderosa en la cultura oceánica porque definitivamente pues, la ciencia tiene que estar presente cuando se habla del océano. Estos son 2 proyectos de investigación científica, un marcado de atún para estudiar, bueno, quizás su distribución, o también la restauración de corales. Un ejemplo también podría poner como en la charla anterior, el tema del mapeo del fondo marino. Es investigación científica pura que tiene que suceder para que podamos, para que la cultura oceánica pueda funcionar realmente. Entonces, la investigación científica siempre va a estar presente. La ciencia ciudadana, no sé si ustedes escucharon acerca de la ciencia ciudadana. ¿De qué trata cuando yo digo ciencia ciudadana? Quiere decir que nosotros como, digamos, personas comunes, personas normales que no hemos estudiado quizás ninguna carrera científica, podemos contribuir con la recolección de datos para entregarlo a los científicos y que los científicos puedan hacer sus investigaciones. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos ser partícipes de una investigación científica a través de la ciencia ciudadana. Un ejemplo importante es llamada EcoOcean, que es acerca del tiburón ballena. En todo el mundo y en las zonas tropicales hay un aumento grande acerca del ecoturismo de nado con tiburón ballena. Incluso en el Perú lo tiene acá en el norte, en Tumbes, en la localidad de Cancas, hay un importante, todavía incipiente, pero con el tiempo importante turismo sobre nado de tiburones. Entonces, se les pidió a los ciudadanos que realizan esta actividad que tomaran una fotografía del lado izquierdo del tiburón, porque sirve como una huella digital para cada individuo. Entonces, estas fotografías la gente común entrega estas fotografías a los científicos y estos pueden obtener datos. Entonces, así nosotros, los ciudadanos, nos convertimos también en científicos. Entonces, muchos ejemplos de ciencia ciudadana, con animales marinos sobre todo, que nosotros podemos fotografiar porque todos tenemos unos celulares ahora de última tecnología o unas cámaras de última tecnología y podemos siempre estar fotografiando lo que vemos y ayudar a que algún científico o algún joven que esté haciendo su tesis pueda obtener mucho más datos de los que ellos necesitan, que a veces no pueden estar presentes. Entonces, la ciencia ciudadana es también una aliada de la cultura oceánica. La comunidad también es muy importante porque, por ejemplo, en estos últimos años hay mucha tendencia a que uno se junta con, digamos, con sus amigos del barrio o con algunos colegas y hacen todas estas campañas de limpieza de playa y van educando también a la gente que está en la playa acerca de la contaminación marina. Entonces, estos proyectos que organizamos nosotros como ciudadanos también son aliados importantes de la cultura oceánica. Nosotros también podemos convertirnos en educadores marinos. Bueno, la inclusión de género y específicamente la inclusión de la mujer en el rol oceánico es muy importante también para la cultura oceánica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que las mujeres estamos
todavía relegadas en temas de la industria pesquera. A nosotras no se nos permite subir a una faena de pesca en un barco pesquero, sea del tema artesanal o sea industrial. Sin embargo, las mujeres no nos han quedado atrás, y esto es un ejemplo muy bonito de inclusión de género que sucede aquí en el Perú, en la departamento, en la localidad de Quilca. Y estas mujeres, al ver de que necesitaban trabajar, se pusieron a hacer la logística a sus esposos que hacían la faena de pesca, es decir, ellas se dedicaban, por ejemplo, a comprar la gasolina, a tener todo listo para que los hombres vayan a hacer la faena de pesca, y ellas así poco a poco empezaron a darse cuenta que su rol de administradoras logísticas de esta actividad era muy importante, así que empezaron a hacer todo este tema de la organización, el tema de cuando bajaban los productos hidrobiológicos, ella los limpiaba, los evisceraba, entonces se dieron cuenta que ellas podían hacer negocio con esto, venderlo, e incluso también ellas han postulado a fondos nacionales para obtener dinero y comprarse estos grandes frigoríficos para guardar pues los productos ya procesados, envasados, envasadoras. Entonces, estas mujeres definitivamente juegan un rol muy importante en la cultura oceánica. ¿Por qué? Porque ellas están inclusionando en esta actividad, dejando en alto que nosotras también lo podemos hacer, y a la vez también son madres de familia, entonces van a educar a sus hijos y a las futuras generaciones de la importancia de la conservación del océano, porque también es parte de su trabajo del día a día. Entonces, definitivamente la inclusión de género, no solamente en el tema pesquero, también, por ejemplo, en el tema de las niñas y las jóvenes científicas en ciencias marinas que quieren estudiar una carrera de ciencias marinas en el futuro. Entonces, definitivamente la cultura oceánica como eje principal también tiene la inclusión del género y la equidad de género. Manualidades y ciencias marinas, la educación marina, la ciencia oceánica o la cultura oceánica, también nosotros debemos de pensar que siempre decimos, hay que enseñarle a los niños primero, pero ¿qué pasa con las personas adultas, quizás con los abuelitos, que en sus épocas pues no se hablaba mucho del océano, había una ceguera hacia el océano? Sin embargo, no se les puede dejar de lado cuando hablamos de cultura oceánica. Entonces, por ejemplo, una de las actividades y un proyecto muy bonito es un proyecto de crochet, de manualidades a crochet de la Patagonia en Argentina. Ellos enseñan a las personas adultas a tejer en crochet especies marinas, pero a la par les van enseñando acerca de estas especies marinas de la que tienen en su localidad y acerca de la conservación de estas especies marinas. Entonces, 2 por 1, hacen una manualidad que quizá les pueda servir como un medio de trabajo, y también van educando a estas personas con las especies marinas que ellas están tejiendo. Entonces, definitivamente, el tema artístico también es muy importante, y como ya les comento, el arte de las ciencias marinas. Aquí ya entramos ya a un tema ya más artístico, ya no hablamos tanto de ciencias, porque las artes también son muy importantes en lo que es la cultura oceánica. Esto es un ejemplo muy bonito porque sucedió en Venecia. En Venecia hay 2 institutos, el Instituto de Arte de Venecia y el Instituto Oceanográfico de Ciencias Marinas de Venecia. Entonces, estos institutos se unieron para crear, para los que los artistas creen esculturas o pinturas basados en papers o investigaciones científicas de los científicos marinos. Entonces, imagínense, por ejemplo, crearon esculturas sobre las redes de pesca, redes fantasmas, sobre plancton, sobre otras problemáticas de los papers científicos. Entonces, esto se podría también replicar acá en el Perú. Por ejemplo, quizá un investigador del IMARPE o otra institución, alguna universidad tenga algún paper científico y algún artista quiera expresar lo que el artista entiende de esta ciencia. Entonces, unir ciencias con unir arte es algo que todavía está inexplorado, pero se puede hacer, porque recuerden que no todos podemos entender algo de la misma manera, y menos aún expresarlo y mostrarlo hacia los demás. Entonces, el arte también es un aliado muy importante para lo que es la cultura oceánica. Ocean and Flow es otro los proyectos muy interesantes porque hay muchas personas que no les gusta el mar, hay muchas personas que le tienen miedo, quizás algunos porque cuando eran niños tuvieron alguna mala experiencia y
desde allí crecieron teniéndole miedo, teniéndole respeto al mar. Entonces, este proyecto hace que las personas se vuelvan a reconectar con el océano y les llevan al océano para que puedan, digamos, hacer meditaciones, hacer ejercicios, reconectarse de una manera mental con el océano para poder quererlo, para poder conocerlo. Y esto también es cultura oceánica. Entonces, vemos ahí que no solamente es la parte científica, no solamente es la parte económica, también es la parte mental, cómo nosotros podemos sentir, cómo lo podemos captar, cómo lo podemos incluso oler, tocar, la parte sensorial, la meditación, todo también es un aliado de la cultura oceánica. El storytelling, que también es el contacuentos, lo que nosotros llamamos contacuentos, también es muy importante. Este es un proyecto muy interesante de una profesora, una educadora marina de Grecia. Ella no pertenece a ninguna institución, no está asociada a ninguna institución. Este es un ejemplo muy bonito porque no necesitamos nosotros estar adheridos a una institución de renombre, a una institución de prestigio para poder hacer cultura oceánica. Ella, independientemente, en su casa monta laboratorios con piezas marinas para enseñarle a los niños y también les hace dibujos y les hace storytelling, que son el contacuentos, para que los niños se eduquen. Entonces, definitivamente es un ejemplo de que también eso podemos hacer aquí, de hecho que también sucede aquí en el Perú. Hay muchas actualmente iniciativas de este tipo. Hace unos días vi también que había contacuentos de pescadores aquí en el Perú. O sea, les dan la oportunidad ahora virtualmente de que los pescadores puedan contar experiencias de vida que han pasado en el mar. Entonces, eso también es importante porque genera una conexión con estas personas. O sea, vemos cómo es que ellos también pueden ver el mar. Bueno, la primera vez que se habló de alfabetización oceánica, porque está escrito así en el Perú en un documento oficial, es en la Política Nacional Marítima, que es este conjunto de, digamos, de ítems, de temas sobre la gobernanza marítima nacional del Perú en esta nueva década. Y, sin embargo, no está tan desarrollado el concepto, pero definitivamente hay 5 pasos que nosotros podemos hacer como país, y no solamente como país, sino tú como persona. Primero, saber qué nivel de alfabetización oceánica, de cultura oceánica tenemos actualmente las personas del Perú. Y no me refiero solamente a las personas que viven en la costa, me refiero también a las personas que viven en la sierra, en la selva. Todos debemos involucrarnos con el océano para poder adoptar una cultura oceánica o quizás también conocer cómo están adoptando otros países de nuestra región la cultura oceánica. Por ejemplo, el pionero de Latinoamérica es Brasil, seguido también Colombia, Ecuador, el Caribe también está adoptando mucho la alfabetización oceánica. Chile también es un pionero. ¿Qué estrategias debemos de hacer todos para poder hacer esto? ¿Cómo debemos integrarnos todos? O sea, todas las iniciativas debemos integrarnos para que también haya una cultura oceánica propia del Perú. Y finalmente, haciendo esto, vamos a lograr que la cultura oceánica sea una importante herramienta de conservación de nuestro océano, en especial en el mar peruano. Science we need for the ocean we want. La ciencia que necesitamos para el océano que queremos es el lema que ponen las Naciones Unidas en esta nueva década. Como ya mencionó Hugo, hemos iniciado el año 2021 con una década muy importante para el océano, y eso quiero también que se lo fijen muy bien. Esta década del océano representa y tiene que representar un gran avance hacia la conservación del océano, hacia esa fase en que debemos de recuperar, debemos de conservarlo a más no poder para lo que se viene luego. Entonces, las Naciones Unidas dicta esta nueva década o también decenio del mar, decenio de las ciencias marinas para el desarrollo sostenible. Va acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero el objetivo de desarrollo sostenible 14 es el único que está relacionado a la conservación y desarrollo sostenible del océano. Entonces, por un lado tenemos la década del océano, que nos va a llevar hacia lograr el objetivo de desarrollo sostenible, y la cultura oceánica como herramienta importante para lograr esto. Entonces, la cultura oceánica es una aliada para lograr el objetivo de desarrollo 14 y está inmersa en esta década tan importante que estamos inmersos en nosotros también ahorita, es la década del océano.
The Ocean, Life and Livelihoods. Perdón. El océano, vida y medios de subsistencia es el lema que el día de hoy, que es el Día del Océano, lanza UNESCO a través de ONU para decirnos la importancia que tiene el océano, no solamente para el tema científico, porque anteriormente nosotros vemos el océano es para los que hacen ciencias marinas, para los científicos. Yo no tengo nada que ver con el océano. Sin embargo, esto no es así. Tiene que haber una conexión de nosotros como personas, y como les dije, no solamente las personas que viven cerca a la costa, sino todos en general debemos de involucrarnos. Cómo es que el océano nos provee beneficios y cómo es que estos beneficios son importantes para el humano y cómo el humano también está impactando en el océano. Entonces, por eso el eslogan de este año es vida y medios de subsistencia. Definitivamente la década del océano es una década importante porque va a permitir abrir oportunidades de alianzas, va a permitir que haya una interfase entre los políticos, entre los científicos, también entre los empresarios, los educadores, todos en general tienen que estar interconectados para poder hacer una buena cultura oceánica, implementarla en nuestros países, acorde con la década del océano, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo los invito a que ustedes puedan reflexionar cuál es la influencia que tiene el océano en sus vidas. No solamente nos provee alimentos, no solamente nos provee, digamos, diversión, porque a todos, a la mayoría nos gusta siempre estar en la playa. No solamente nos provee oxígeno, nos provee muchas de otras cosas importantes para nuestra vida. Y cómo es que nosotros también estamos impactando. Entonces, finalmente, cuando una persona, si tú me estás escuchando y tú quieres adoptar la cultura oceánica para tu vida y también quieres replicar la cultura oceánica para otros, una vez que tú hayas entendido qué es la cultura oceánica, van a suceder 3 cosas. La primera es que vas a entender los 7 principios fundamentales del océano que ya comentamos. Ahorita entendiste uno, que fue el océano es uno solo. Eso es muy importante. Vas a poder comunicar todos estos 7 principios y todo lo que te estoy venido hablando a otras personas en tu familia, a tus amigos, a tus alumnos, en tu trabajo. ¿Y esto con qué finalidad? Porque vas a poder tomar las mejores decisiones para la conservación del océano. O sea, la cultura oceánica hace que todos en general, hablemos un mismo idioma cuando se trate del océano. Bueno, eso es todo. Aquí les dejo mis redes sociales. Las redes sociales de Biomarina. Andrea, muchísimas gracias igual por una muy, muy interesante presentación. Debo mencionar que con Andrea conversamos más de una vez sobre esos temas de alfabetización en temas del océano. De hecho, la Sociedad Geográfica de Lima viene impulsando también este proyecto. Tenemos algún material preparado ya que vamos a difundirlo a través de las relaciones que tiene la Sociedad Geográfica de Lima con las diferentes direcciones regionales o direcciones departamentales. No entiendo muy bien cómo es la organización del Ministerio de Educación, pero tenemos algún material preparado ya que ha sido desarrollado durante el verano, digamos el verano en el Perú, con estudiantes de la Universidad Católica de San Marcos. Yo creo que es material interesante. También hemos buscado unirnos a los clubes de ciencia que promueve el CONCITEC. De hecho, el próximo martes tenemos nuestra primera presentación y parte del material de estas charlas nos permite armar esta interacción o armar material que nos sirve, creo, a todos para incluirlos en nuestra cultura, en nuestro diario vivir. De hecho, me gustan mucho esas miradas que le da Andrea a que el océano o sea, sí puede ser tan interesante como lo que habló Vicky, que estos súper aparatos, súper robots y las presentaciones tan asombrosas que hay, la necesidad de conocer mejor el fondo marino, pero también el océano es ese toque de arte, es esa aproximación más de repente sensorial. Es algo más que ciencia, ¿no? La cultura oceánica es algo más que ciencia. Y eso es lo que tenemos que entenderlo, porque no todos nos expresamos de la misma manera, no todos entendemos las cosas de la misma manera, y desde lo que nosotros podemos hacer o sabemos hacer, dar
empezar, ¿no? a implementarla en nuestras vidas primero y darlas a entender a las personas que también puedan identificarse con nosotros. Efectivamente. Respecto al tema de género, qué bueno que hayamos tenido 3 damas el día de hoy hablándonos del océano. Estoy contento Sí. y agradecido a las 3. Es excelente, es una mirada muy importante. Yo creo que en los siguientes años lo que vamos a ver es más damas, más mujeres comprometidas con el mar, en las embarcaciones científicas. De hecho, yo he tenido la oportunidad de participar en varios cruceros. No es muy común ver a damas, pero yo estoy seguro que eso va a ir cambiando conforme vayan pasando los definitivamente. años. En cruceros oceanográficos las mujeres van, pero ya en el tema pesquero todavía hay rezagos. Es quizás por las condiciones que amerita una faena de pesca, no son las adecuadas quizás para las mujeres aún. Pero justo hay una pregunta aquí, ¿no? Sobre las estrategias. Dice, la puedo leer si quieres. Dale. Es sobre el tema de género. Dice Karen Yulisa, gracias por la felicitación. Dice, ¿qué estrategia se puede implementar para contar con una buena relación laboral entre los varones y mujeres en los puertos pesqueros de nuestro Perú? Sí, definitivamente el tema de igualdad de género se ve, como te digo, más en el tema pesquero. Yo creo que también las mujeres tenemos que tomar un poquito el control de todo esto. Por ejemplo, el caso de estas mujeres pescadoras pescadoras no, en realidad, mujeres que organizan las faenas de pesca allá en Quilca, se puede hacer algo así. Si, por ejemplo, si tú estás interesada, podrías organizar en el muelle, en el centro pesquero, a las mujeres. Por lo general están organizadas algunas en vaso de leche incluso, y poderles decir, ¿no? ¿Qué les parece si podemos ganarnos algunos dinero organizando, por ejemplo, comprando la gasolina o haciendo labores logísticas? Entonces, así los hombres también van diciendo, no, estas sí están organizadas las señoras, entonces van ahí como un poquito de tener un poquito de prevalencia, de ponderancia ahí. Entonces, eso puede ser una buena estrategia, ¿no? Organizar a las señoras, darles algunas charlas, ese tema ahora está muy de moda el tema de coaching, ¿no? Para poder, digamos, motivarte a lograr algo. Entonces, estas mujeres lo hicieron solas, imagínate teniendo ahora ayuda por gente tan interesada como Yulisa por la cultura oceánica. Por eso es una buena estrategia, creo yo, dando a conocer estos ejemplos, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos una buena cantidad de preguntas, pero yo voy a invitar y presentar a nuestra siguiente expositora, porque creo que si dejamos algunos minutos hacia el final, podríamos continuar con este interesante diálogo que se empieza a presentar, y creo que bastante oportuno por el contexto que yo refería al principio de este evento. Al margen de las cuestiones políticas, el océano sigue ahí, la necesidad por un mayor conocimiento del mar permanece. Entonces, es por eso que queremos seguir avanzando con este trabajo, este importante trabajo de nutrirnos más de lo que el océano tiene para enseñarnos. Voy a presentar a nuestra tercera expositora. Ella es Jessica Beatriz Debo Montero. Ella es licenciada en Oceanología, magíster en análisis de riesgos climáticos, estudiante de doctorado de la Universidad de Cádiz en física y geodinámica del océano, adscrita como investigadora externa al Instituto Especializado de Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales de la Universidad Federico Villarreal, laborando actualmente en la Dirección de Hidrografía y Navegación en el Departamento de Oceanografía desde el año 2018. Hemos compartido cátedra en algún momento en la Dirección de Hidrografía. Estoy muy contento que Jessica haya decidido acompañarnos. Y bueno, te dejo la plataforma a tu disposición, Jessica. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por invitarme. También está Montoro, sí. Claro, ya tenemos rato conociéndonos. Ok, a ver. Yo les voy a hablar acerca de todas las opciones que hay para aprender de los océanos. En primer lugar está, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos o pensamos en el océano? Para algunos serán vacaciones, para otros serán ya cosas técnicas como el ENSO, acidificación marina, las energías renovables, bla, bla, bla. Y para otros, por ejemplo, serán los libros, serán leyendas, películas, personajes famosos,
o incluso al arte, ¿no? Que también la bióloga de hecho nos acaba de decir cómo actualmente ya se está incluyendo el arte como una forma de educación marina, entonces, oceánica, perdón. Entonces, cualquiera de estos aspectos es importante conocerlo y tenerlo en consideración por lo siguiente. Ok, cuando vamos de vacaciones a una playa, generalmente escogemos playas paradisíacas y disfrutamos del sol, la arena y los servicios que nos ofrecen. Pero ¿alguna vez han pensado todas las implicaciones que se logran para que uno pueda estar disfrutando en esa playa, bajo las palmeras? Bueno, una es el ecoturismo, es el turismo costero. Es uno de los mayores ingresos en el 70% de los países del Caribe, ¿sí? Entonces, para que vean la importancia que tiene algo tan simple como irse de vacaciones, y podemos empezar a comprender lo que es la economía a través del océano, ¿sí? En el caso turismo. Y esto también ha llevado a que tanto los políticos como los economistas, como los arquitectos e ingenieros civiles se junten, se sienten en una mesa y se pongan a debatir para lo que son los planes de manejo territorial. Entonces, para poder hacer un mejor ecoturismo, la planificación territorial que sea adecuada y con ello también mejorar la economía, ¿sí? Entonces, y esto se da debido a que el ecoturismo se ha vuelto una opción que genera un mayor ingreso que el turismo convencional. Y que aparte, la inversión es mucho menor. Entonces, esto es lo que ha mejorado también la calidad de vida de las personas que ahí habitan. Este tipo de ecoturismo también llega a promover en algunos lugares lo que es la cultura y la conciencia ambiental, porque ya empiezan a incluir a la gente de la localidad para hacer el ecoturismo. Y esto es bueno, porque no solamente haces que las personas, que llegue más economía a esas personas, sino que también las personas que ahí habitan comiencen a cuidar el lugar donde viven, porque se dan cuenta que es un medio de vida, ¿sí? Sin necesidad de ir y hacer una sobrepesca ni nada de eso, es un medio de vida teniéndolo de la forma más natural posible, que se le llamarían las playas vírgenes en México. Y estos lugares llegan a tener, llegan a cobrar, perdón, por noche hasta 10,000 pesos por noche, ¿sí? Cuando en un hotel 5 estrellas y todo, te puede salir 1,000 pesos la noche, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante marcada. Mientras que una estás en una cabañita, en la otra estás en un megahotelazo, pero esta cabañita lo que hace es que te da todo lo que es esa sensación de conocer el lugar, de conocer a la gente, de conocer su cultura, sus comidas y todo lo que pueda conllevar, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de playas, ¿qué es lo que hace que estas playas sean exóticas? Hay que ver, esta imagen me gusta mucho, donde ven las vacaciones de un científico, por lo siguiente, uno puede ver una playa de forma común, pero cuando ya uno lo quiere analizar, que ahí viene el origen y la explicación de por qué hay playas con diferentes colores, empieza uno a darse cuenta que que el océano no está restringido a una carrera específica, ¿sí? Que es algo con lo que me he topado mucho en Perú. No, la puede estudiar cualquier persona de cualquier edad. Entonces, esto es muy bueno. De hecho, aquí podemos ver lo que es cómo puede entrar un ornitólogo, qué tipo de aves hay, los geólogos, químicos, físicos, meteorólogos, bla, bla, bla. Pueden entrar cualquiera, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿sabían que las playas negras deben su color a las rocas volcánicas? Las playas rosadas, en cambio, deben su color a los restos de microorganismos, que es la imagen que tenemos aquí. Mientras que las playas de color verde, así playa verde, y no es lama, deben su color a lo que son, se me fue, a lo que son los restos de olivino, de cristales de olivino, ¿sí? Y así también tenemos playas color morado, color dorado, color rojo,
y color amarillo, que sí hay una diferencia con el color dorado, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones y normalmente uno llega, disfruta de la playa, pero luego a veces no prestamos mucha atención en qué tanta información podemos obtener nada más con ver cada una de estas cosas, ¿sí? De hecho, la salinidad y la densidad permiten que existan las corrientes marinas, que eso es lo que hace que también cambie nuestro clima y con ello el tipo de flora y fauna que va a habitar en esta zona, ¿sí? Muchos de los que tenemos más de 40 años, seguramente hemos visto La Sirenita, ¿no? Y recordarán que en la película hay cangrejos, gaviotas, hay pececitos de colores, pero ¿saben que La Sirenita es danesa? Que es una zona fría, que es una zona donde no esperaríamos que hubiera muchísima flora y fauna, pero por lo cual también aparecen tantos riscos en la película. Entonces, algo tan simple como una película para niños nos permite conocer también diferentes aspectos del mar y de cada uno de los lugares del mundo, ¿sí? También algo que me agrada, que me ha gustado mucho, es cómo ha habido ese cambio en las películas consideradas para niños y que ahora, aparte de contarte una historia, también intentan hacer un poco de divulgación, ¿sí? Tanto así como platicándonos un poco sobre lo que son los organismos que viven en cada tipo de ambiente, los cambios climáticos, la evolución de las especies en lo que fue la era del hielo, la cultura e importancia de la conservación de los océanos a través de leyendas polinesias, como fue con la película Moana, un mar de aventuras. También aprendiendo sobre corrientes marinas, ¿no? ¿Quién no recuerda la tortuguita Chiqui o Squirrel? Dependiendo en qué idioma lo vieron, que es en la película de Buscando a Nemo, ¿no? Entonces, aún y que doy clases ya a gente que ya son adultos, ya pasan de los 20 años, en realidad todavía hay cosas que uno le dice, bueno, ¿te acuerdas de la tortuguita? No, pues que sí, de Buscando a Nemo, sí, bueno, algo así es. Y como que ahí en ese momento ya captan toda la teoría que uno les había dado, ¿no? Entonces, eso me ha agradado mucho en las películas para niños que ya permiten hacer un poco más de divulgación y que también nos enseña cómo podemos conocer del océano a través de algo tan simple como ir al cine. Entonces, y de aquí llegamos a lo que es Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, muchos lo ubican como un biólogo o un oceanógrafo, pero en realidad era un oficial naval, ¿sí? Que sí, dio una gran contribución a la oceanografía, creo yo, y podríamos decir que fue uno de los primeros influencers, sobre todo por eso fue toda la contribución que dio y que mucha gente comenzó a meterse a estudiar el océano. Y todo esto es porque básicamente, ¿qué es un influencer? ¿No? Sino es que es una persona que hace, que llama la atención a muchas otras personas más sobre un tema específico. Y eso fue lo que hizo Cousteau con las películas que realizó, con sus películas submarinas. Ahora, ¿esas películas pueden llegar a servir en la actualidad? Pues sí, porque si alguien va y hace un recorrido parecido o en la zona donde lo hizo, pueden hacer una comparación, o sea, para que vean las magnitudes de cómo podemos analizar el océano. Puede ser una comparación de lo que había en ese momento, que fue lo que él grabó como en los años finales de los 60s y principios de los 70s, versus lo que hay ahora, ¿sí? Y pueden empezar a revisar cómo era el sedimento, qué tipo de organismos había, ver los indicadores y compararlo con lo que hay actualmente. Y entonces ver, ¿ha habido cambios? En esas zonas ha habido también impactos antropogénicos. ¿Qué influencia han tenido ahora cuando ya vuelves a tomar una imagen de ese mismo lugar, ¿no? Después de tantas décadas que han pasado desde que se filmaron aquellas películas. Entonces, algo como lo que hizo Cousteau, aún ahora pueden seguir funcionando. Otra, como hemos visto cómo el océano nos puede llevar desde conocimientos de economía, mercadotecnia, antropología, historia y demás. Pero en realidad, ¿qué es la oceanografía? A mí en la carrera de oceanología, lo que me enseñaron es que hay diferentes divisiones
de la oceanología como tal, por eso es logia, ¿no? Ahora, dentro de estas divisiones está lo que es la oceanografía geológica, biológica, química, física, social, económica, legal, y todas las que se te puedan ocurrir, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Que eso creo que es algo bastante relevante, es no estudiar, por ejemplo, solo la geología marina o solo la biología marina, si lo que quieres es analizar el medio por completo, ¿no? O sea, estudia la oceanografía geológica, que es este sedimento, cómo llegó ahí, considerando las corrientes del fondo, considerando las temperaturas, considerando los cambios en el uso de suelo, considerando la profundidad que tienen, la forma del suelo, que es la batimetría, o sea, todo eso es lo que te permite saber por qué ese sedimento específico está ahí o por qué ese animalito específico está ahí, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría invitarlos a que cuando empiecen a analizar, comparen esa información que ustedes están estudiando de biología, química, lo que sea, versus el resto de información que puede haber, ¿sí? Y que pueden también llegar a obtener, sobre todo en los cruceros. Cuando se hace un crucero es muy raro que nada más se analice la parte física, por ejemplo, ¿sí? Normalmente también se sacan muestras de agua y en la muestra de agua tú puedes poner al biólogo a analizar los organismos, el físico a analizar las corrientes y después unir la información y empezar a ver por qué te dio, ¿sí? O por qué este organismo está más en esta columna, en esta profundidad de la columna de agua que en esta otra. Entonces, todo eso nos permite tener mayores conocimientos de lo que es el océano. Ahora, la importancia, bueno, estas son muestras de sedimentos que se localizan. La primera muestra donde se ven unos hilitos, que de hecho es plástico, o sea, tenemos microplásticos ahí, se localiza a 50 centímetros de donde está el océano, columna de agua, fondo, y de aquí para abajo, 50 centímetros, ¿sí? Y esto es lo que encontramos, mientras que la imagen de en medio se encuentra a más de 3 metros de profundidad de este lecho marino, ¿sí? Entonces, vean la diferencia en los organismos, en el color, en la coraza, la transparencia, el tamaño, de hecho. Muchos de los organismos que encontramos a más de 3 metros ya tenían más de 1 milímetro de diámetro, cuando en general lo común es que sean menores a 1 milímetro. Ahora, para que tengan una idea, de hecho, al lado, en la parte superior del lado derecho, esto que se ve aquí es la punta de una aguja. Entonces, para que vean que es con esta, se le pone pegamento, se selecciona el foraminífero, estos se llaman foraminíferos, y se pegan en una plaquita para después ser identificados, descritos, y con ello funcionan como bioindicadores, ¿sí? Ahora, ¿qué son los foraminíferos? Bueno, los foraminíferos son organismos calcáreos que pueden ser continuos o redondos, y estos organismos normalmente, como les comentaba, son menores al milímetro, pero también lo que hacen es que cuando los estudiamos en la columna de agua, nos pueden indicar características del oxígeno, de la salinidad, temperatura y hasta de qué masa de agua proviene, ¿sí? Y con eso también nos podemos ver cómo se comportan en época niño, en época niña y en época neutra. Entonces, ahí vamos adquiriendo conocimientos que nos sirven para cuando estudiamos esos mismos foras, pero ahora en el sedimento. Y en el sedimento, lo que va a suceder es que nos van a indicar el paleoclima, o sea, el clima que había hace decenas, cientos o millones de años, dependiendo qué tan profundo tomemos la muestra de ese lugar, gracias a la información que estamos obteniendo con los foraminíferos de la columna de agua, ¿sí? Entonces, claro, también hay que hacer otros estudios más, ¿no? Pero es algo muy interesante con unos organismos tan pequeñitos, toda la información que nos pueden generar. Bueno, también lo que se hace es, bueno, lo que se está trabajando ahorita, es información estratigráfica del fondo marino con uso del SBP, que es un equipo que lanza una señal, penetra el fondo
y lo que hace es que te muestra, como podemos observar aquí, los diferentes estratos de sedimentos que tenemos, y ahí podemos ver las perturbaciones, conglomeraciones, podemos ver fallas geológicas, podemos ver presencia de hidrocarburos, de gas, ¿sí? Podemos aprender muchísimas cosas de estos. Esto se compara con lo que es la batimetría y también se puede analizar comparándolo con lo que es información de imágenes satelitales, ¿sí? Que la información de las imágenes satelitales lo que nos dice es de dónde provienen las descargas de sedimentos, dónde están más fuertes, y si si jugamos con las bandas, también nos pueden indicar lo que es la contaminación, ¿sí? Hacia dónde se está yendo, vamos después, tomamos una muestra de sedimento de ese fondo y vemos desde hace cuánto que ha estado esa contaminación. Entonces es algo muy interesante cuando ya podemos juntar diferentes áreas de investigación para analizar un tema específico. Ok. Para ello se requiere realizar diferentes tipos de estudios y a través de metodologías muy concretas, dependiendo qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Por ejemplo, esta metodología es para analizar el tipo de foraminíferos y su influencia, su relación con los sedimentos, que se haría con la morfoscopía, ¿sí? ¿Y qué tipo de proyectos puedes tener? Bueno, una es el análisis morfosedimentario relacionado con las actividades antrópicas. Y miren todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos analizar el SBP, granulometría, corrientes de fondo, geomorfología, actividades antropogénicas, y estas son solamente algunas. Otro tipo de estudio que se puede hacer es caracterización estratigráfica del fondo marino de forma general. Y así pueden salir diferentes tipos de trabajos. Es algo que me agrada mucho porque de hecho hasta gente que maneja lo que es la economía azul puede meterse en este tipo de información, puede utilizar este tipo de información y generar resultados y empezar a utilizar información de sedimentos, por ejemplo, o de bioindicadores para temas que no son de geología ni son de biología, ¿sí? Sino que son ya netamente hacia actividades antropogénicas, hacia lo que es ¿cómo se llama? También para lo que es el diseño de obras marítimas, para poder ver dónde están las zonas más estables, hacia dónde vienen las olas, cómo se debe de realizar y dónde las estructuras, qué características deben de tener de acuerdo a la zona. No es nada más llegar y ponerla, ¿no? Por eso es que luego vemos tantos muelles que se han caído en menos de 5 años. O al siguiente año inmediatamente ya se cayeron, precisamente porque no se hace un estudio completo del ambiente, de todo lo que es el océano y el lugar donde se va a instalar, ¿sí? Ahora, quiero compartirles un video de lo que es que sacó el Bob Carrasco con el uso de un ROV, que es un dron, es un sumergible. La primera parte está en la Antártida, en un monte submarino, y está a 800 metros de profundidad. Y la segunda parte del video que van a ver está a 600 metros de profundidad, cerca de Isla Hormigas. Entonces, vamos a verlo. ¿Cuál es la importancia de utilizar un ROV? Bueno, nosotros podemos obtener una muestra de sedimento o se puede obtener una muestra de agua, pero no es lo mismo suponer qué es lo que hay, qué es lo que encontramos, que compararlo con un video que nos muestre exactamente qué es lo que había alrededor de esa muestra, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto en la primera parte lo que eran estas esponjas, también vemos ahorita lo que son cangrejos, hay unas luces que permiten marcar para poder hacer la determinación por el tamaño y con eso sacar, pues, valga la redundancia, ¿no? El tamaño de las especies que estamos viendo. También lo que nos puede permitir el ROV es sacar lo que es, aparte de la profundidad, la temperatura del agua. Y mientras más cámaras se van poniendo,
más podemos obtener información y conocimientos para hacer descripciones y para que esos organismos, una vez que los vemos en otro lugar, hacer una comparación. O sea, por ejemplo, estos cangrejos se encuentran solamente frente a Perú, en Isla Hormigas, y solamente a 600 metros, o se encuentran también a 600 metros de profundidad en cualquier otra parte del océano y de cualquier océano. Entonces, podemos hacer una comparativa entre diferentes videos. La NASA, la NOAA, en su página web pone los videos y uno puede acceder a ellos y utilizarlos. Obviamente les escribe, pide permiso y listo, ¿no? Pero no es complicado, ¿eh? Escríbanles de verdad a la ESA para las imágenes satelitales, a la NOAA para el uso de videos, y pueden ustedes hacer la descripción, luego se las envían y ellos las suben en sus páginas web con su nombre. Entonces, es algo muy bonito, sobre todo para la gente que está estudiando y que vean todo lo que pueden llegar a conseguir, ¿no? Y también promover, por ejemplo, lo que es ¿qué hay en el océano que está, bueno, qué hay enfrente de tu casa si es que vives en el océano, ¿no? O qué hay en la playa a la que vas año con año a visitar, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Entonces es algo muy bonito poder ver todas estas imágenes y sobre todo cuando ya empiezan a utilizar tu nombre. Ahora, estos organismos también han llegado a servir en estructuras y, por lo tanto, en lo que es la arquitectura, ¿sí? Bueno, con esta presentación, más que nada, lo que quería era... ahí está. Lo que quería era mostrarles y que podamos entender que todas las personas, sin importar la edad, ni el nivel educativo o el área a la que se dediquen, estamos relacionados con el océano. Esa es una. Pero también que podemos estudiar el océano, ¿sí? Tú puedes dedicarte a estudios de género y, como decía Montoro, de hecho, el año que viene va a haber un crucero a la Antártida que es exclusivamente de mujeres, ¿sí? Entonces, puedes estudiar antropología. Les digo con lo de cultura polinesia, que lo pusieron en una película, ¿no? Pero bueno, pueden ustedes manejarlo hacia lo que es la cultura de Perú y revisar. A ver, estas culturas que encontramos en las zonas costeras, ¿desde hace cuándo se presentaron? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que todavía se siguen utilizando? Por ejemplo, vasijas y demás, ¿se siguen utilizando esas en esa zona? ¿A través de cuántos años? ¿Qué repercusiones tuvieron? ¿Por qué se instalaron en ese lugar y no en la siguiente bahía? ¿Sí? O no más alejados de... O sea, les permite estudiar muchísimas cosas, no importa la carrera que tengan. Y bueno, ya vimos con las caricaturas también se puede aprender, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Espero que se animen a estudiar el océano, que se animen a hacer convenios, que se animen a juntarse. Por ejemplo, la bióloga que acaba de presentar antes que yo, a mí me parece muy interesante y es alguien con quien deberían también juntarse, ¿no? Porque es alguien que ya está promoviendo la cultura oceánica y que lo que dice también ella es, no importa qué seas, ¿no? O sea, no importa qué carrera seas, hay que promoverlo. ¿Y qué beneficios vas a poder obtener? Entonces, eso es algo muy bueno. Piénsenlo como país, todo lo que tienen para dar como Perú y todos los beneficios que también pueden obtener, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Y sería todo por mi parte. Jessica, muchas gracias por tu participación, bastante interesante también, y creo que sin haber coordinado específicamente, yo creo que tenemos un hilo conductor en nuestras tres presentadoras, además de ser distinguidas damas. Creo que las tres son bastante apasionadas respecto al océano. Me encanta la pasión y la dedicación con la que las tres han hablado refiriéndose al océano. Tenemos algunas preguntas todavía por responder. Algunas ya han sido relacionadas. Hay alguna, por ejemplo, que pide alguna información sobre cultura oceánica.
es un espacio nuevo realmente, pero Sí, más que nada estamos son allá. los que Pero, existen son las guías en inglés. ah, Si pones UNESCO Ocean Literacy, las guías en inglés, pero también hay guías en español y guías en portugués. Y también un kit didáctico por si, por ejemplo, tú quieres hacer algunos juegos con los niños o con los adolescentes de acuerdo a la edad. Quieres ok. hacer alguna actividad, algunos juegos, eso también te enseñan cómo hacerlo. Si lo quieres hacer, por ejemplo, en tu casa o lo quieres hacer en tu escuela, ahí puedes en la guía, en el kit pedagógico que les mandó el link, puedes, por ejemplo, para edades de 3 a 5 años, para edades de 5 a 7, qué objetivos puedes enseñarles y qué actividad hacer. Es muy, muy bonito. Excelente. Veo conectado al almirante Soldi. Señor almirante, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, desde que yo he tenido oportunidad de conocerlo, siempre se habló de tener una facultad de oceanografía como tal, ¿no? O sea, es algo que todavía estamos extrañando un poco en nuestro país. Esperemos que sigamos con ese impulso y yo creo que iniciativas como estas quizás nos puedan llevar en algún momento a mirar con otros ojos el océano, con un mayor interés. Jessica por ahí habló de lo que es economía azul, que es súper importante, y yo quisiera acotar que hace 2 años se promulgó la Política Nacional Marítima, y dentro de uno de los objetivos que están planteados ahí, de hecho es un trabajo que entiendo se está realizando ya, es establecer, por ejemplo, o cuantificar cuánto de nuestra economía en el Perú depende del océano. Yo creo que va a ser un número bastante grande, pero también sé que no está siendo una tarea muy fácil, porque Andrea habló de la pesca como otras actividades económicas en nuestro país, también tiene un gran sector informal, digamos que trabaja en la informalidad, ¿no? Entonces es difícil hacer una cuantificación de cuánto depende nuestra economía del océano cuando tenemos tanta informalidad también en estas actividades económicas. Pero bueno, yo creo que Hugo, vamos... hay unas preguntas allí que se Sí, quedaron en el tintero y para responder. Por a ejemplo, ver. Elisa Verónica dice, ¿hay algún proyecto para que los profesionales de este sector den estos conocimientos en los centros educativos? Y se relaciona con la siguiente, que es de Roalf, ¿qué avances tienen con el Ministerio de Educación para que se sume la alfabetización oceánica? Y bueno, eso tenía entendido de que estaba encargada la bióloga marina Kerstin Forbes, que ella es la representante de Ocean Literacy para el Perú, digámoslo así. Ella ha tenido algunas coordinaciones con el Ministerio de Educación y han hecho algunos ejercicios acerca de Ocean Literacy, pero pues no hay nada concreto todavía, es muy difícil poder implementarlo así como un curso formal en educación. Eso por un lado, y por otro lado, Kerstin también hace unos años empezó a hacer su trabajo no formal en Ocean Literacy y formó la red de educadores marinos del norte del Perú, que tiene, creo, a Tumbes, a Piura. Entonces, los profesores de las escuelas públicas o privadas de allá del norte ya están asociados en una red de educadores marinos. Entonces, definitivamente, que les enseñan, ¿no? A los niños sobre todo a los niños de primaria, pero definitivamente esta red de educadores marinos se tiene que fortalecer y quizás se pueda incluir también Lima, se puede incluir el sur, y no solamente la costa, sino también en la sierra, en la selva, personas que quieran en sus cursos, digamos, de ciencias naturales, hablar un poquito de cultura oceánica, entonces ir juntando a estos profesores a la red de educadores, para que haya una red de educadores marinos para el Perú, sería muy interesante. Muy bien. Estamos ya próximos al tiempo que tenemos programado para este evento. Yo creo que me queda solamente espacio para agradecer a nuestras 3 presentadoras del día de hoy, a Vicky Ferrini, a Andrea Collantes y a Jessica Debo. Como pusieron ahí un comentario casi hace unos segundos, mujeres empoderadas. Para mí ha sido un gusto poder moderar este evento teniendo a 3 damas como expositoras. Y como dije también, a 3 damas no solamente interesadas en el océano, sino apasionadas respecto a las ciencias relacionadas al mar. A nombre de la Sociedad Geográfica de Lima, agradecer una vez más a nuestras expositoras y como siempre a nuestros participantes de estos martes geográficos. Creo, como dije al principio, que el conocimiento es algo que debe sobreponerse a cualquier coyuntura que se está
por la que estamos atravesando. El panorama político está un poco convulsionado, sin embargo el conocimiento debe prevalecer. El océano sigue esperando por nosotros, la geografía de nuestro país está esperando por nosotros, y de entenderla cada vez más, ¿no? Más temprano también había un comentario de buscar esta interrelación entre la costa, la sierra, la Amazonía y el océano, y establecer y conocer estas interrelaciones que se dan en estos ámbitos de nuestro amado país. Nuevamente, a nombre de la Sociedad Geográfica, muchas gracias a nuestras expositoras y a los que nos acompañan de martes a martes. Nos vemos el siguiente martes, igual a las 5 de la tarde. Un abrazo para todos y quedamos ahora, digamos, a seguir el panorama político, a seguir escuchando las noticias del panorama político. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos hasta el siguiente martes.